estar aquí presentes. Cuando llegaba me recibían David y Martín y les decía que esta semana me tocó hablar mucho ya y me aburre escucharme, pero a veces vale la pena porque uno cree por ahí que una vez que habla lo escuchan, pero en realidad te escuchan unas pocas personas y después te encontrás con gente que le explicás algo y te dice, no, ¿por qué no lo decís esto? Y vos pensás, ya lo dije, pero claro, ya te vio nadie, así que en el fondo está bueno, así que por ahí alguno ya me escuchó en la semana, acá veo algunos que me han escuchado y lo veo a varios en esta mesa, así que disculpa si me pongo repetitivo, Cristiano y compañía, pero voy a hacer, no sé dónde puse el cosito de la presentación, pero bueno, les decía ayer en Fiel que veo este momento como para mí como un punto de inflexión en nuestra historia, porque no recuerdo nunca que se haya combinado una situación como la actual, en la que hay un cambio macroeconómico profundo, y cuando digo profundo me refiero a que hoy tenemos un orden macroeconómico por decisión política, digamos. Ya lo han escuchado al presidente y a mí infinidad de veces enumerar las crisis que hemos tenido a lo largo de los últimos más de 120 años, pero, digamos, ha habido algunos momentos en los que se ha visto un cierto orden, como al principio de la convertibilidad o los primeros años después de la salida de la convertibilidad, pero en general esos pocos años de, digamos, de cierto orden macroeconómico siempre se debieron justamente a que salíamos de una crisis terminal, entonces que el ajuste lo había hecho de manera desordenada el mercado y la política. Esta es la primera vez que se llega a un orden macro, digamos, evitando una crisis y por decisión política. Y esa es la diferencia fundamental de por qué podemos estar mucho más confiados de que esta vez es diferente y que se va a mantener en el tiempo, porque no vino por accidente como ha venido siempre. Y esa es la razón por la que siempre también anteriormente caímos en crisis recurrentes, porque la realidad es que no había una decisión política de tener las cuentas en orden. Entonces, yo creo que estos 20 meses se hizo lo que, digamos, siempre se pensó en Argentina que era imposible por muchísimas razones, digamos, primero económicas, pero sobre todo también políticas y sociales. Entonces, esos son los otros dos puntos por los que quiero decir que estamos en un punto de inflexión, que es que este orden macro que se está logrando, ¿sí?, tiene y tuvo un respaldo muy importante en las urnas. ¿Sí? La gran mayoría de la gente dijo, quiero seguir por este camino. Y está claro que, y nosotros así lo dijimos desde el día 1, que, digamos, no se arreglan 120 años de historia en 2 meses, no se arreglan 16 de los últimos 20 años de desastres en 20 meses. Siempre dijimos que iba a ser un camino duro, pero siempre dijimos que era el camino correcto, que esta vez teníamos que transitar por este camino con la convicción de que realmente sí iba a valer la pena el esfuerzo, que es la frustración un poco que siente toda la gente y que sentimos todos los argentinos durante tantas décadas, que muchas veces se han hecho un montón de esfuerzo para nada, para después en 5 años caer en otra crisis, en 5 años caer en otra crisis y así recurrentemente. Entonces, digo, se combina un factor económico, se combina un factor social y creo que se combina también finalmente un factor político, porque el 10 de diciembre vamos a tener un cambio de Congreso que nos va a permitir mucho más tener un Congreso alineado con
hacia dónde la gente votó ir. Entonces, este problema de gobernabilidad que nosotros particularmente sufrimos los últimos meses, ¿sí?, que se hizo realmente duro, porque fue un ataque duro, bueno, es algo que contra el pronóstico de muchos cambió fuertemente a partir de las elecciones de medio término. Entonces, creo que toda esta combinación pone a Argentina en una situación, digamos, que nosotros, todos los que estamos en este room, no lo hemos vivido nunca. Así que, bueno, aprovechémoslo. Voy un poco a los números. Me dijeron que iba a aparecer acá, a ver. No aparece porque se tapa por el coso. Así que, bueno, me voy a mover un poco. Pero lo primero que se atacó fue finalmente la raíz del problema, ¿no? Argentina, de los últimos 124 años, durante 113 tuvo déficit fiscal. Esos pocos años que no lo tuvimos fue en realidad porque estábamos en default. Se atacó la raíz del problema. Y el comunicarle esto a la gente, que la gente entendiera que este era el verdadero problema y no los que muchos percibían como los problemas que eran la inflación, ¿no?, los problemas de deuda o las devaluaciones. Eso eran simplemente las consecuencias de cómo se financiaba este déficit. Si se financiaba con suba de impuestos, con emisión, con deuda, de ahí los problemas que después se originaban. Pero logramos algo que yo diría inédito, porque heredamos primero un déficit consolidado de 15 puntos, 5 puntos en el Tesoro, 10 en el Banco Central, y en particular el déficit fiscal se eliminó el primer mes de gestión, algo que en su momento generó muchas dudas, porque todo el mundo pensó esto es imposible, el ministro se sentó en la caja, no puede durar. Bueno, digamos, después creo de tantos meses, creo que ya nadie duda de que el equilibrio fiscal en la línea financiera vino para quedarse, y este es un logro al que nosotros nos aferramos mucho y que no vamos a resignar, porque creemos que tenemos un track record y una deuda en ese sentido que no nos permite alejarnos de esta ancla fiscal que es la más importante en nuestro modelo. Y para dar un ejemplo, que lo dije también ayer de la magnitud, venimos de las reuniones del G20 y del Fondo, y mi colega del Reino Unido decía que estaban con 5 puntos de déficit y que para el año próximo iban a tratar de bajarlo a 4, iban a tratar de reducir el déficit en 1 punto, lo que generó mucho aplauso y digamos, bueno, nosotros bajamos 5 en un mes, entonces imagínense lo que es para ellos digamos, la magnitud de lo que se ha hecho. Y para que se entienda también, no es que en Argentina era precisamente fácil hacerlo, sino por el contrario, en un país como Argentina parecía incluso mucho más difícil. De hecho, es la razón por la que no se hizo durante más de 120 años. Entonces, creo que es algo que tenemos que cuidar y valorar. Logramos también en 6 meses eliminar el déficit cuasi fiscal, terminamos con la emisión monetaria, la gente también finalmente entendió que la inflación es un problema monetario, lo estamos probando, llegamos con una inflación de 1,5% diario, ¿sí? Como dice el presidente, íbamos a una potencial hiperinflación que nos podía llevar a guarismos del 15.000, 17.000, 20.000%. Hoy estamos rondando los últimos meses entre un número entre el 1,5 y el 2,3 como ayer, pero la verdad, aún para el mes que fue, digamos, el último mes, realmente creemos que el número de inflación prueba justamente que
que el programa es muy sólido, ¿no? Porque en otro momento, con un ataque así como hemos tenido, seguramente hubiéramos visto guarismos inflacionarios bastante más altos. Y la parte, yo diría también más positiva, por la que más de uno le generó realmente una sorpresa enorme, es que si a la mayoría les hubieras dicho que ibas a hacer un ajuste del gasto público del 30%, de una situación encima como la que habíamos heredado, que ya venía de más de 4 trimestres de recesión, la mayoría hubiera pensado que esa recesión se iba a profundizar a niveles fuertísimos, donde el PBI probablemente hubiera caído 10% o más. Sin embargo, cuando miramos el estimador mensual de actividad económica, fin del 2023 versus fin del 2024, la actividad creció al 6,6%. Y la realidad es que el primer trimestre estábamos creciendo al 5,8%, en el segundo trimestre incluso se estaba acelerando, y, digamos, la economía se empezó a aplanchar a partir de los ataques que sufrimos fundamentalmente en el Congreso, ¿no? La parte positiva de esto es que después de las elecciones, ustedes sabrán tan bien o mejor que yo, realmente parece haber habido una recuperación fenomenal. Así que esperamos un tercer trimestre bastante más positivo y para el año que viene una proyección realmente muy, muy optimista. Este es un orgullo. Ayer salió también las cifras de UNICEF, para muchos que también dicen que no le llega a la gente. Bueno, no disputemos datos, porque si disputamos datos estamos muertos, ¿no? Volvemos a las sensaciones del kirchnerismo, donde en Alemania había menos pobreza que en Argentina, o directamente no la midamos porque estigmatizamos. Así que nosotros sí miramos los datos y los datos realmente son contundentes y esto nos pone realmente muy, muy contentos. Haber podido sacar 12 millones de personas de la pobreza es algo que realmente nos deja muy orgullosos. Se ha armado un debate importante con respecto a la flotación entre bandas versus la libre flotación. Un poco a mí me da la sensación que clásico argentino nos agarra esa ansiedad de cuando las cosas empiezan a ir un poco mejor, ya por ahí querer correr más rápido de lo que nos dan las piernas, ¿no? Entonces, yo he venido esta semana en este debate tratando de comunicar y explicarle a la gente por qué para nosotros es mejor una flotación entre bandas en este momento, para esta situación argentina, que una flotación libre. Voy a tratar de explicárselos nuevamente para que quede por lo menos lo que es, para que quede claro por lo menos lo que es nuestra visión. Yo respeto que haya gente que, digamos, que piense que Argentina podría estar flotando libremente e incluso podría, hasta dar resultado, pero nosotros creemos que desde el punto de vista de riesgo, digamos, de esa decisión ajustada por riesgo, realmente no vale la pena para los argentinos. Hay muchos factores que explicar acá. El primero es, si vas a defender unas bandas, lo primero que tenés que estar seguro es que las bandas están bien calibradas, ¿sí? Y las bandas están bien calibradas, en particular el techo de la banda. Nosotros no somos fanáticos de la tira histórica, de lo que es el tipo de cambio real bilateral, porque creemos que hay muchos factores que cambian en el tiempo, pero como siempre lo usaron en contra nuestro cuando este número daba mal, ahora entonces lo pongo porque da bien. Entonces, cuando miramos la tira histórica, vemos que en la salida del cepo de Macri,
donde nadie cuestionaba el tipo de cambio e incluso los fundamentos económicos eran bastante peores que hoy. Argentina tenía en ese momento 6 puntos de déficit fiscal y 3 puntos de déficit de cuenta corriente, cosa que no tenemos hoy. Bueno, el tipo de cambio en ese momento, a hoy, de ese momento era 1.281. O sea, y si algo podríamos darnos el lujo de tener un tipo de cambio más bajo aún, teniendo en cuenta los fundamentos que tenemos hoy. Pero más obvio incluso que esto sí creo que es, esto sí yo le doy muchísima importancia, es que estamos en récord de exportaciones. Y estamos en récord de exportaciones prácticamente en muchos rubros. Desde industria del conocimiento, bueno, incluso bienes, servicios, y digamos, no hay que ser muy sofisticado para entender que vos no podés tener tu moneda sobrevaluada y tener récord de exportaciones. Entonces, hay un punto importante a entender que es las bandas están bien calibradas, porque yo podría entender que alguno lo disputara si uno estuviera defendiendo un tipo de cambio absurdo, si llegara al techo de la banda. Entonces, nosotros estamos flotando entre bandas. Ahora, ¿las bandas están en un nivel razonable? Sí, evidentemente sí, si no, no tendríamos el récord de exportaciones que tenemos. Además, tenemos saldo comercial positivo, en el año vamos por los 6.000 millones, probablemente terminaremos en un número más cercano a los 7.500 o a los 8.000. Y cuando miramos los flujos a futuro, también hay que ser muy optimista en función de las inversiones que ya están en curso. Este es un país que tradicionalmente, lo veo acá a Nico, vivió de los dólares del agro, ¿no? Que promediaron más o menos el orden de los 25.000, 26.000 millones de dólares, que claramente al momento que logremos sacarle las retenciones, seguramente ese número se va a incrementar fuertemente, pero lo que está muy bueno puntualizar es que con las inversiones que ya están en curso, en muy pocos años vamos a tener una balanza energética y minera que va a ser lo que, por lo menos el doble de lo que es hoy el agro. Ojalá en ese momento el agro esté también en estos niveles, pero fíjense que para el 2030 o 2031 vamos a estar en 48.000 millones, 57.000 millones de superávit. Entonces, se viene, digamos, una entrada de dólares por exportaciones realmente fenomenal. Así que nosotros nos sentimos muy cómodos con el calibramiento de las bandas. El segundo punto es que muchos países salieron justamente o iniciaron sus programas de estabilización con bandas cambiarias. O sea, es algo que está aprobado, no es que estamos inventando nada nuevo, es algo que ha sido aprobado y ha sido exitoso en muchísimos países, tanto de la región como no de la región. Además, fíjense que en estos países las bandas fueron esquemas que incluso duraron muchos años, por ahí de 4 años como Brasil, pero otros países más de 10 años. En algunos casos hubo algún cambio, algún recalibramiento de las bandas y demás, pero es un esquema conocido, no es que estamos inventando algo que no se haya hecho en el pasado. Se ha hecho y se ha hecho con éxito. Un tema fundamental de por qué creemos que es más ventajoso para los argentinos estar en un esquema de bandas, y es la inestabilidad en la demanda de dinero. ¿Sí? Argentina es un país que tiene todavía, como consecuencia de todas las crisis que hemos vivido, una inestabilidad en la demanda de dinero fenomenal. Lo hemos visto nosotros en estos 4 meses, donde hubo un nivel de dolarización prácticamente que yo creo que no se ha visto en la historia, ¿no? O sea, más del 40% del M2 privado se dolarizó. O sea, es una cosa bestial. Entonces, hay que graduarse primero para poder flotar libremente, ¿sí? Y hago una salvedad también, porque recién mostrábamos otros países de la región, que es la mayoría de los países no flota libremente. O sea, hay una especie de mito de creer que, bueno, flotemos libremente. No flota nadie libremente. O sea, definitivamente ningún país en desarrollo.
Y sí, algunos países desarrollados sí, pero convengamos que tienen una diferencia grande con nosotros. Entonces vuelvo a lo mismo que decía antes, no nos agrandemos tampoco, porque ya nos pasó en el pasado de intentar flotar, ¿sí?, cuando no necesariamente estaban dadas las condiciones, y después al primer shock tenemos que poner cepo de vuelta. Porque como hablábamos ayer con el viceministro Daza, la microestructura de nuestro mercado cambiario es tan chico, ¿sí?, que inmediatamente cuando enfrentás un shock, ya sea político o económico, ya sea local o internacional, casi que el terminar en un cepo termina siendo algo casi endógeno, porque la situación propia te fuerza a eso. Entonces, dada esta inestabilidad de la demanda de dinero, no nos comamos el cuento de que es fácilmente flotar, porque no es así. Y después voy a explicar un concepto más, que es el de lo que se llama el safe asset, que es algo que combina con esto que estoy diciendo. Pero quiero agregar una cosa más, que es a la volatilidad en la demanda de dinero, la volatilidad política. Tampoco podemos darnos el lujo de flotar libremente en un país que tiene la volatilidad política que tiene Argentina y cada 2 años. Es decir, mientras la alternativa siga siendo el comunismo, es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil, porque si cada 2 años la alternativa va a ser que puede venir alguien que va a ir para el otro lado, no que va a venir alguien de izquierda como es la izquierda en muchos países del mundo, que no va para el otro lado, o sea, toma la misma autopista que toman, digamos, todos, ¿sí?, con algunos matices, en algunos países más marcados que en otros, pero no van para el otro lado. Entonces, gana la derecha, gana el centro, gana la izquierda, todos van por la misma autopista, no van para el otro lado. En Argentina sí, en Argentina hay gente todavía y hay políticos con cierta aceptación que quieren ir para el otro lado. Entonces, obviamente, cada 2 años, cuando llegas a una situación así, se produce lo que pasó los últimos 4 meses, que lo vimos todos, y para el que decía que no era un riesgo político, bueno, vaya si no lo era, ¿sí? ¿Cuántos dijeron, que en realidad, que las LEFI, que el tipo de cambio? No, nada de eso pasó. Cuando salimos en abril del cepo, el tipo de cambio estaba flotando tranquilamente entre el medio de las bandas y las tasas estaban en niveles normales. Cuando vino todo el ataque político, por supuesto que hubo que hacer un apretón monetario, y sí, y hubo un ataque furibundo en la moneda. Bueno, tengámoslo en cuenta eso, porque evidentemente puede seguir pasando hasta que terminemos con esta volatilidad política. Como siempre digo, si queremos graduarnos de país serio, no podemos tener esta volatilidad política. La alternancia política tiene que ser más racional. No podemos pasar de capitalismo a comunismo. Entonces, si vamos a seguir con eso, estamos atrapados. Este es el número simplemente de, como ven, de lo que cayó el riesgo país. Un poco lo mismo pasó también con el tipo de cambio. Una vez que pasó esto, el tipo de cambio volvió a los 1.400 y está tradeando adentro de la banda. Para el que no está todavía convencido con todo esto, voy a decirles ahora ya algo no tan teórico o técnico, sino algo más concreto, que es la profundidad del mercado de cambios. ¿Sí? El mercado de cambios nuestro es un mercado que hoy está operando más o menos 200 millones de dólares por día. Y les estoy haciendo precio porque hace 24 horas operó 90 millones. Entonces, no se lo tomen a mal, pero si alguien realmente cree que se puede flotar libremente en un mercado que opera 90, 100, 200, 250 millones por día, me parece que no operaron nunca un mercado. Entonces, no pidamos cosas que no se pueden hacer. No es serio, digamos, pretender flotar en un mercado que en sus 2 primeras horas por ahí opera, como en todos los últimos días, 12 millones. O sea, imagínense la facilidad para manipular eso. Compárenlo con lo que se opera en países vecinos, no digo
lo que se opera el dólar, el euro, nada. O sea, el real se operan entre 2.5 billones y 4.5 billones por día, además de miles de millones más en el mercado futuro. Chile, lo mismo. O sea, nosotros tenemos un mercado por ahora de juguete. Entonces, queremos estar haciendo algo que realmente no da por ninguna razón. Hay una volatilidad en la demanda de dinero que no lo permite. Primero necesitamos más consolidación en términos de estabilidad económica. Tenemos una volatilidad política que no lo permite. Tenemos una profundidad en el mercado que no lo permite, ¿sí? Y por último, las bandas están bien calibradas y fueron probadas en el mundo y fueron exitosas. Espero haberlos convencido con eso. Bueno. La deuda es otro punto importante, que es, porque la deuda es el primer gobierno que ha reducido fuertemente el tamaño de la deuda, es el primer gobierno en realidad que la está bajando, hemos bajado 50.000 millones de dólares la deuda, pero más importante, al no tener déficit fiscal, y al crecer la economía, ese ratio solo puede bajar. O sea que estamos en una muy buena posición. En particular, cuando miramos la deuda al mercado, es apenas 25 puntos de producto. Y cuando miramos la deuda en dólares, es apenas 13 puntos de producto. Y esto es la deuda en dólares a nivel nominal. Si la miramos a nivel de mercado, son escasamente 10 puntos. Y si hacemos un pequeño análisis asumiendo un crecimiento para los próximos años del 5%, un tipo de cambio real bilateral que se mantuviera estable y, por supuesto, que siguiendo con superávit primario suficiente para pagar los intereses, lo que es la deuda en dólares para el 2031 apenas serían de 9 puntos de producto. Es decir que en lo financiero, en lo que es deuda, la situación es absolutamente manejable. Bueno, muy importante esta parte, que es todo lo que es el impacto en la economía real. Este es un punto central, porque en realidad la inversión en la economía real es lo que va a hacer el motor de crecimiento, ¿no? Es lo que va a generar mayor trabajo, mejores salarios. Y esto estamos viendo algo que es bastante inusual. Está viendo la inversión se está recuperando muy fuertemente. Hay muchos de los que yo veo que están acá, que están invirtiendo, acá lo estoy viendo a Gustavo, fuertemente, y no son solo, digamos, inversiones de empresas que ya están en el país. También hay muchísima inversión nueva viniendo, inversión extranjera directa, que normalmente tarda mucho más en venir, pero ni hablar en países como Argentina, que de vuelta a consecuencia de la volatilidad política que tiene, ustedes saben, las inversiones directas, es gente que una vez que viene a invertir se va a quedar 30, 40, 50 años, entonces trata de tener un horizonte bastante más largo y por eso requiere en general un periodo de entrada más largo, porque quieren ver mayor estabilidad. Bueno, estas inversiones están viniendo, yo diría, en tiempo récord. Y en gran parte esto es por esta batalla cultural en la que el presidente hoy es líder. Esa es la realidad. En los viajes con el presidente, realmente yo cada vez que viajo, y lo he dicho muchas veces, pero me acuerdo que lo dije la primera vez que fuimos a Davos hace casi 2 años, porque me sorprendió, me súper sorprendió. Y en ese momento, claramente, su atracción yo creo que venía más por sus ideas, por cómo las manifestaba, por su personalidad, por cómo se atrevía a decirlas, incluso en foros donde no necesariamente eran los que uno pudiera pensar que eran los más apropiados, como Davos, pero el cambio que he notado en los últimos viajes es que eso
todavía está, pero ha derivado, ha mutado a admiración. De vuelta, digamos, para los referentes mundiales y para los inversores, lo que ha pasado en Argentina los ha dejado con los ojos abiertos realmente, con una sorpresa fenomenal, por todo lo que expliqué al principio, porque son cambios brutales que se pensaba que no solo Argentina, que ningún país puede hacer. Y como además los resultados lo están acompañando, ahora, además de la batalla cultural, en la que, digo de vuelta, hoy el presidente es una de las 3 figuras mundiales, y somos Argentina. O sea que, digamos, démosle mérito a esto porque, digamos, ser una de las 3 figuras mundiales como presidente, siendo el presidente de Argentina, diría que no es muy común. Y esto atrae muchas inversiones, porque cuando el presidente habla y da su discurso y habla de la batalla cultural y explica todo lo que, todo el círculo de cómo pensó esto, ¿no? Que es algo mucho más agregado, que lo invito a que lo escuchen, porque creo que hoy va a estar hablando en Corrientes y me dijo anoche que iba a hablar de esto, que es un poco el mismo discurso que da cuando habla con los empresarios. Genera un nivel de optimismo que, digamos, cambia casi digamos, inclina la balanza para el lado nuestro. Cuando estuvimos ahora en el Consejo de las Américas, que había un montón de, o sea, era un grupo, digamos, de más o menos 15 inversores muy, muy grandes, todos apoyando, diciendo que iban a invertir en Argentina, pero yo rescato lo que dijo uno en particular, que me llamó la atención, que dijo, mire, presidente, nosotros tenemos muchas inversiones muy fuertes en países como Chile, Colombia, que claramente son países que en términos de estabilidad económica, en términos de, si se quiere, hasta digamos, de oportunidad por temas impositivos, nos llevan muchas décadas de ventaja, ¿no? Son países que han hecho las cosas mucho mejor que nosotros durante muchos años. Ahora, esta persona le decía a nosotros, todo lo que es inversión nueva va a ser en Argentina, ¿sí? Y esto, digo, a pesar de que las condiciones nuestras todavía son más desfavorables que las que en esos países, y a pesar de que nosotros apenas, digamos, hace 20 meses que estamos incursionando en este modelo. Pero el impacto que tiene ese discurso cultural es lo que los inversores afuera quieren escuchar. Entonces, hay también mucho de apoyo, no solo de ellos, sino también de, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Muchos me preguntan, ¿cómo hicieron para que Estados Unidos los apoyara de esa manera? Bueno, es la consecuencia de estar haciendo lo que estamos haciendo. Así como hacer las cosas mal tiene sus costos, hacer las cosas bien tiene sus beneficios, ¿no? Y estos son los beneficios de estar haciendo las cosas bien. Argentina ha captado la mirada del mundo no solo por lo que está haciendo, sino porque hay muchísimo interés en el mundo de que le vaya bien, no solo por Argentina mismo, sino para que las ideas estas, digamos, tengan más influencia en el mundo. Estados Unidos nos ha tomado particularmente como un aliado porque ve que puede tener un impacto muy, muy grande en la región. Y de hecho ya lo estamos viendo en las elecciones en Bolivia, vamos a ver cómo se dan las elecciones en Chile, pero claramente el modelo que se está siguiendo, el modelo de la libertad, está teniendo impacto y está siendo mirado por todo el mundo. Entonces hay un interés también geopolítico que no lo subestimen porque es enorme, ¿sí? Y estamos viendo inversiones, estas son las inversiones que tenemos por ahora que llegaron al RIGI, 24 proyectos por 51.000 millones de dólares, ya hemos aprobado 9 por más o menos 25.000, pero si se acuerdan en los últimos meses ha habido anuncios de inversiones por casi 100.000 millones de dólares, ¿no? Entre las dos mineras más importantes, Enel,
con YPF, la inversión de Sam Altman en inteligencia artificial, que dicho sea de paso, lo que está buscando no es que sea un hub más, un database más, sino quiere que sea en realidad casi su database de punta, ¿sí? Así que hay un montón de inversiones viniendo que obviamente este no es capital que va a entrar el mes que viene, sino capital que va a entrar en los próximos años, pero son números que, como decía ayer, o sea, mueven la matriz económica argentina, digamos, 180 grados. Entonces, hay un optimismo afuera con lo que se está haciendo fenomenal, que muchos de ustedes seguramente tienen contactos afuera y lo perciben. Yo realmente lo vivo y lo percibo muchísimo porque en cada viaje con el presidente es realmente fenomenal. No sé si me quedan muchos más temas por tocar. Bueno, esto es cómo va a quedar la composición del Congreso. Tal vez el otro tema que por ahí sería bueno tocar es el tema también de... Hay dos temas más. Uno que refiere a lo que les dije antes, este llamado safe asset, ¿no? Lo que sería el refugio de que las personas toman cuando hay una situación de estrés o una situación o un shock o una situación de desequilibrio. Y el otro punto que me gustaría aclararles es cuando hablamos de otro tema que se está hablando mucho, que es de la acumulación de reservas. Primero, déjenme contarles brevemente lo que implica el safe asset y por qué lo traigo a colación, porque se relaciona también con el hecho de la flotación libre versus la flotación entre bandas. Se ha escrito muchísima bibliografía sobre los safe assets, particularmente es un tema que salió después de la crisis del 2008, 2008-2009. Entonces, en Argentina pasa una particularidad, ¿no? En los países desarrollados en general, por ejemplo, en Estados Unidos, el safe asset es, o sea, el refugio es el bono corto del Tesoro americano, ¿sí? Cuando los americanos sienten que puede haber algún shock o un lío, como puede ser la crisis del 2008-2009 y demás, ¿en qué se refugian? En la tasa de cortísimo plazo, en los bonos de cortísimo plazo de Estados Unidos. ¿Eso qué hace? Que esa demanda por esos bonos hace que el precio suba, la tasa baja fuertemente. Baja fuertemente a niveles de por ahí cero o incluso niveles negativos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que en realidad actúa casi como un estabilizador automático, ¿no? Porque obviamente esa baja de tasas a prácticamente cero, después incentiva el consumo y la inversión y entonces la economía paulatinamente empieza a recuperar. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que en Argentina el safe asset es el dólar. Esa es nuestra realidad. Producto de lo que vimos en los últimos 120 años, ese es nuestro safe asset. Entonces, cuando pasa una situación de shock, ya sea político, económico, interno o externo, ese es el camino que el argentino toma. ¿Con cuál diferencia fundamental con lo que dijimos recién? Que lejos de actuar como estabilizador automático, en Argentina casi que actúa como desestabilizador automático, porque esa suba del dólar genera una suba de tasas, genera que todos ustedes retraigan sus inversiones, genera un parate en la economía, entonces genera una menor recaudación, entonces genera un problema fiscal y entramos en un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, esa es nuestra realidad todavía. Va a cambiar en algún momento, pero esa es la realidad con la que convivimos hoy. Entonces, a eso sumémosle que en Argentina los shocks, además, se dan mucho más cotidianamente que en cualquier país desarrollado. Un shock en Estados Unidos es algo que eventualmente ocurre cada 10 o 15 años. En Argentina ocurre cada 2. Cada vez que tenemos una elección o algo, tenemos este mismo problema. Entonces, me parece que es algo también para remarcar
lo relaciono con lo que hablábamos antes de vuelta de la diferencia con la flotación, ¿no? Y después también erróneamente, no sé por qué se habla de digamos, que hay que flotar para comprar reservas. Eso no es así. De hecho, este gobierno es el gobierno que más reservas compró por lejos, más del doble del que nos sigue. Hemos comprado 29.000 millones de reservas. Es verdad que justamente porque hemos tenido que pagar la deuda, porque este es un gobierno que va a honrar siempre sus deudas, y esto lo quiero remarcar fuertemente, porque el principio nuestro es el de respetar el derecho de propiedad, ¿sí? Entonces, esto es algo fundamental para todos ustedes, es algo fundamental para el país, para el crecimiento. Entonces, nosotros las deudas las vamos a honrar siempre. Entonces, se han comprado muchas reservas, se han retenido muchas menos, porque hemos tenido que usar esas reservas para ir pagando deuda. Entonces, cuando fuimos a Estados Unidos y demás, fuimos justamente para también garantizar lo que eran los pagos de deuda de los próximos años. Porque en ese momento teníamos los mercados cerrados y no había prácticamente alternativas. Ahora bien, volviendo al tema de la acumulación de reservas, lejos de ser algo que nosotros subestimamos, insisto, para nosotros es una prioridad, pero quiero aclarar que hoy por hoy está separado lo que es la acumulación de reservas de lo que es, como hemos venido haciendo ahora, el pago de nuestras deudas. Nosotros queremos acumular reservas para hacer cada vez más fuerte el balance del Banco Central, porque eso contribuye al proceso de desinflación y es importante tener un Banco Central cada vez más capitalizado, porque esos dólares son lo que respaldan los pesos que circulan, ¿sí? Entonces, nosotros queremos comprar reservas para retenerlas, no como hemos tenido que estar haciendo durante estos 20 meses de comprar reservas para pagarle a los bonistas. Hoy estamos, gracias a Dios, en una situación que cambió. Se abrieron varias avenidas desde lo financiero. O sea, ya no solo tenemos el swap chino y el apoyo de Estados Unidos, sino que ahora se han abierto otras alternativas que son las que escuchan. También estamos hablando con bancos, también se han abierto oportunidades, se está abriendo, digamos, una oportunidad desde el mercado mismo también. Incluso hemos tenido requerimientos inversos, lo que se dice reverse inquiries, o sea, de los fondos mismos e incluso de empresarios mismos por invertir en bonos argentinos. Entonces, hoy, afortunadamente, podemos separar lo financiero de lo monetario y de lo que es la acumulación de reservas. Es decir, que lo financiero lo vamos a poder solucionar con lo financiero. Entonces, cuando muchos dicen, no, pero tienen una meta de 9.000 millones de dólares con el fondo. Sí, no, claro, pero esas metas estaban puestas pensando que nosotros teníamos que pagar con reservas los vencimientos de los bonos de enero, los BOPREAL, a los multilaterales y demás. Y esa es la mayor parte de esos 9.000 millones. Hoy eso se resuelve de manera financiera, por lo tanto no hay ningún estrés ni ningún problema con lo que son las metas con el fondo, ni lo que es la acumulación de reservas. Nosotros vamos a acumular reservas y vamos a acumular más reservas probablemente de lo que cualquiera puede estar pensando, porque, como mostramos antes, no sé si lo mostré ahora que pienso, que es sí, cuando hablamos de la volatilidad de la demanda de dinero, les mostré lo que es los niveles de monetización, lo bajo que están los niveles de monetización en Argentina. A ver si la encuentro. Acá estamos. Fíjense que cualquier agregado monetario que quieran ver, estamos en niveles de prácticamente 60% de lo que fue el promedio de los últimos 18 años, 40% de lo que fue el pico
de los últimos años. Entonces, este proceso de remonetización de la economía, que obviamente se va a dar, porque en la medida que la economía crezca, la gente va a tener que demandar más pesos, ¿sí? O sea, esto es algo natural, y porque estamos en niveles bajísimos, cuando ustedes corren cualquier modelo de vuelta de remonetización y de refinanciamiento de lo que es la deuda en pesos, pueden hacer la combinación que quieran, les va a dar que sí, que el potencial de acumulación de reservas es muy significativo. Y la parte buena de esto, ¿por qué nosotros lo relacionamos con la demanda de dinero? Porque lo que no queremos es volver al pasado, en el sentido de comprar dólares contra pesos que la gente no demanda. ¿Sí? Ayer les puse en Fiel el ejemplo de OpenAI, o sea, si mañana viniera Sam Altman y nos quisiera vender los 25.000 millones de dólares que tiene que vender para la inversión en inteligencia artificial, y los tenemos que comprar, porque obviamente el mercado no puede absorber 25.000 millones de dólares, eso equivaldría a que nosotros tenemos que emitir 35 billones de pesos, que obviamente la gente no los demandaría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esterilizarlos. Entonces tenemos que volver a una bola gigante de LEVAX, LELIX, o pónganle el nombre que quieren, que termina siendo de vuelta un déficit cuasi fiscal fenomenal. Entonces lo que nosotros queremos es comprar reservas inteligentemente, ¿sí? en la medida que la demanda de dinero va acompañando todo este proceso de crecimiento. Todo esto va a pasar. ¿Sí? Así que pueden estar confiados y tranquilos que todo esto va a pasar, porque como digo siempre, en economía no hay casualidades, es todo causal. A nosotros nos fue mal porque siempre hicimos las cosas mal. A pesar de que siempre le quisimos echar la culpa a alguien, siempre fuimos nosotros que hicimos las cosas mal. Ahora estamos haciendo las cosas bien, y entonces las cosas van a salir bien. Así que, como les digo siempre, los invito a creer, a confiar, a sumarse, porque Argentina va a ser el país más libre y el país que más va a crecer por los próximos 30 años. Muchas gracias.